Ya. Ya. Sí, ¿qué tal? Quería hacer la pregunta. En la práctica, ¿los principios del proceso laboral se cumplen en la realidad? A ver, estamos hablando de la 26636 todavía, no de la nueva ley procesal del trabajo. No, sí, también de la de ley, las dos. de las dos. Ya, a ver. Yo tengo una teoría ahí. Los principios como tales, muchas veces son contradictorios unos con otros. Por ejemplo, tenemos el principio de primacía de la realidad, ¿ya? Que de alguna forma podría dar a un trabajador alguna posibilidad de probar un poco más en el proceso. Pero eso de repente puede ir un poco también con el principio de contradicción. ¿A qué me refiero? El juez tiene la facultad de llamar prueba de oficio, y muchas veces esta facultad la ejercen básicamente porque necesitan saber lo que ocurrió en el terreno de los hechos. Y entonces llaman prueba de oficio de una manera mucho más rápida y más copiosa que en un proceso civil regularmente. Pero muchas veces esta facultad de llamar prueba de oficio, que viene derivada de una aplicación del principio de primacía de la realidad, contraviene con un principio que es el principio de contradicción. El principio de contradicción significa que cuando yo propongo una prueba, la parte contraria puede oponerse o realizar cualquier acción en contra de este medio probatorio presentado. Si bien es cierto, la prueba de oficio no tiene una consideración regular como una prueba, digamos, de la contraparte que determinaría un dicho de la contraparte, sí se establece en ambas normas, tanto en la nueva ley procesal del trabajo como en la 26636, que es inimpugnable. Y eso contraviene el principio de contradicción. Entonces, que básicamente significa que la parte que es afectada o la parte que está del otro lado de la prueba no pueda decir nada. Entonces yo tengo una teoría de establecer que la prueba de oficio, pese a que es una acción regular del juez establecida legalmente como una posibilidad de hacerlo, debería someterse a un contradictorio. Debería la parte contraria o cualquiera de dos partes decir, por ejemplo, no se puede llamar ese testigo que ha sido llamado de oficio porque es el esposo de la demandante. Eso acarrea una nulidad. ¿Cómo yo le hago conocer al juzgado eso? Mediante una tacha del testigo. Si es que no me corren traslado y simplemente me dicen que lo van a actuar, no podría yo tener esa situación. Entonces, como te digo, los principios muchas veces son contradictorios unos con otros. Y en realidad es algo que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, y en mis clases de posgrado también lo analizamos y llegamos a la misma conclusión. El proceso y el expediente judicial, existe mucho derecho subjetivo, mucha subjetividad, mejor dicho, en el magistrado cuando resuelve. Y eso básicamente se da porque tiene principios que aplicar. Y tiene tantos principios para defender al trabajador como para defender a la empresa. Y finalmente, y eso de repente puede surgir de esa entrevista, es que en la realidad los jueces resuelven los procesos de manera subjetiva. O mejor dicho, hay una gran carga de subjetividad en sus resoluciones. Y eso básicamente se debe al tema de principios, porque cada uno puede aplicar los principios que mejor le parezcan, ¿no? Ah, ya. Bueno, la otra pregunta sería, normalmente en la práctica, ¿qué tipo de medidas cautelares se piden? ¿Y cuáles son las más aceptadas por los jueces laborales? Hay que hacer una diferencia. La nueva ley procesal del trabajo y la 26636. La 26636 establece básicamente unas 3 o 4 formas de presentar medidas cautelares. Y solamente se dice las que se contemplan en esta ley. En tal virtud, yo no podría aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil, porque la supletoriedad significa que yo pueda aplicar una norma cuando una institución cuando no está regulada en la norma especial. Entonces, si en la ley procesal del trabajo regulan ciertas medidas cautelares e indican que solamente son aplicables en proceso laboral esas que indican en la ley, no se podría aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil. Pese a ello, pese a esta indicación expresa, los jueces han entendido en reuniones de plenos laborales que podrían aplicar cualquier norma o cualquier medida cautelar establecida en el Código Procesal Civil. Entonces, al comienzo de la 26636 hay una gran confusión que ha sido superada por jurisprudencia y se han aceptado todas las medidas cautelares, o se puede aceptar cualquier medida cautelar en materia laboral. Pese a ello, nunca se ha aceptado una medida fuera de proceso, por lo menos yo no tengo conocimiento de tal. Sí se aceptan regularmente algunas que están determinadas como casos especiales de procedencia, como son la del artículo 99, cuando hay una sentencia favorable, hay una medida cautelar.
Pero si bien es cierto, eso existe hoy en día, que es una confusión bastante grande, es decir, hay jueces que dicen, yo puedo aplicar cualquiera, otros dicen que no, eso también, como digo nuevamente, se aplica subjetivamente. Tal es así que hace algunos años, unos 6, 7 años, en Puno, se denunció penalmente a un juez laboral por haber aplicado una norma, una medida cautelar que estaba en el Código Procesal Civil y no en la Ley Procesal del Trabajo. Y se denunció por prevaricato. No sé cómo habrá terminado eso, pero eso hizo que los jueces tomen una cierta reticencia respecto a aplicar las medidas cautelares. Nuevamente volvemos al tema subjetivo. ¿Pueden aplicarlas o no pueden aplicarlas? Subjetivamente, si el juez considera que es un atropello lo que se está cometiendo con el trabajador, podría resolver con una medida cautelar sin ningún inconveniente. El problema tanto de la cautelar como de una prueba de oficio, por ejemplo, es la excesiva discrecionalidad que tiene el juez respecto a la misma. Por ejemplo, yo si fuera juez y viene un trabajador y me dice, tengo una demanda, una sentencia fundada, quiero una medida cautelar, yo puedo decirle tranquilamente, sí, te la otorgo, o puedo decirle también, no, o sea, es que no hay peligro en la demora, no te la otorgo. Criterio totalmente subjetivo, y criterio también que establece con bastante discrecionalidad respecto a ese tema. La situación de otorgar o no medidas cautelares ya ha sido cerrada con la nueva Ley Procesal del Trabajo. La nueva Ley Procesal del Trabajo establece las que diga el Código Procesal Civil. Ha habido una remisión expresa al Código para efecto de las medidas cautelares. Es decir, hoy en día, si la medida cautelar, si aplicamos la nueva Ley Procesal del Trabajo, no habría ningún inconveniente en aplicar cualquiera, inclusive una fuera del proceso, ¿no? ¿Y cuál es su percepción desde el punto de vista de operador jurídico acerca de las medidas cautelares actualmente? ¿Cuál es su parecer realmente acerca de la nueva regulación que hay? Bueno, en realidad la medida cautelar es absolutamente necesaria, ¿no? Pero también es un problema jurisdiccional. Si tú comienzas a analizar los últimos escándalos judiciales de los últimos 10 años, es básicamente por haber emitido medidas cautelares. El caso Panamericana, los casos que se han visto en el Cono Norte básicamente han sido por medidas cautelares. Y eso es porque no hay una regulación fuerte respecto a la medida cautelar y se ha dejado mucha discrecionalidad al juez respecto de emitirlas o no. Ahora, eso no hace que la medida cautelar sea mala. Es decir, alguna vez Juan Monroy dijo que quería el Congreso cerrar las medidas cautelares y no otorgarlas, mejor dicho, cortar su aplicación, cosa que es, como él bien dijo, es como acusar a la pistola que mató a la persona y meter a la cárcel a la pistola y no a la persona. La medida cautelar en sí es una herramienta que, correctamente utilizada, puede salvaguardar muy bien el derecho. Ojo, y esto sí hay que tenerlo muy en cuenta, la medida cautelar solamente garantiza la ejecución futura de una resolución. ¿Dejo entender? O sea, digamos, yo tengo una deuda con una persona que me debe plata y lo que yo puedo hacer es decirle, retenerle dinero en el banco a esta persona para que no lo pueda utilizar y ese dinero quede como fondo para cuando yo gane mi sentencia y tenga mi resolución final, me lo pueda otorgar. ¿Correcto? Eso es así hoy en día. Si la medida cautelar es simplemente una garantía, ¿no? Una cautela de tu derecho. Pero la 26636 no contemplaba ninguna otra forma de cautelar. Y la nueva Ley Procesal del Trabajo ha traído un tema muy interesante, que es la ejecución anticipada, la posibilidad de ejecutar anticipadamente una sentencia. ¿Y a qué me refiero? Básicamente al proceso de nulidad de despido. Cuando uno solicita la nulidad del despido, significa yo voy a solicitar mi reposición en el puesto de trabajo. Si yo presento una demanda de reposición, ¿cuál sería la única medida cautelar posible respecto a esa reposición? Yo le puedo decir al juez que me vengan pagando las remuneraciones y no trabajo, ¿qué puedo hacer? Y la única solución que se ha visto a eso es la ejecución anticipada. Es decir, un juez podría dictar una medida cautelar de ejecución anticipada, yendo contra la doctrina de las medidas cautelares, por el simple hecho de que no existiría otra forma de cautelar ese derecho. Entonces, la nueva Ley Procesal del Trabajo sí tiene esa particularidad como un distintivo, digamos, único en la legislación nacional, de adelantar la ejecución mediante una medida cautelar. Cosa que en doctrina cautelar no está permitida, salvo excepciones como por ejemplo esta. Ya, ¿y qué casos en el estudio ha visto que le ha sorprendido acerca de esta materia, las medidas cautelares? Muchísimas. ¿Qué puedes destacar? Básicamente en laboral el problema que tenemos es en la 26636 justamente es ese, es decir, muchas veces procesos de nulidades de despido han querido los trabajadores con la 26636, como vuelvo a repetir,
o que se ordene su reposición respecto al tema de materia de controversia. Entonces nosotros hemos dicho que la 2666 es imposible hacerlo, porque no se puede ejecutar anticipadamente. Es decir, hasta hoy en día en Lima no se podría ejecutar anticipadamente una resolución. Con la nueva ley procesal del trabajo sí se podría, pero con la anterior no. Y otro tema que también preocupa es que muchos jueces entienden que el artículo 99 de la 26636 establece una obligación del magistrado, cuando saca la sentencia en primera instancia fundada, el otorgar una medida cautelar. Cuando para otorgar una medida cautelar no solamente necesito, si bien es cierto, es un requisito especial de procedencia el tener la sentencia, no solamente necesito contar con la sentencia para que me dé una medida cautelar, tengo que necesariamente contar con otros elementos que puedan hacer viable la medida cautelar. Por ejemplo, el peligro en la demora, ¿no? La verosimilitud del derecho, entonces está totalmente acreditado con la sentencia. Pero tengo que verificar si efectivamente hay algún peligro en que la empresa puede evadir la acción de la justicia. Por ejemplo, si es que el embargo, no sé, pues al banco de crédito, hay un trabajador que le deben 1.000 soles, sale una sentencia por 1.000 soles contra el banco de crédito, yo voy a pedir una medida cautelar por ese motivo, yo pues le diría, señor, si no hay ningún peligro en la demora, que el banco de crédito quiebre. Si no hay ningún peligro en la demora de que no sea pagado tu crédito. O sea, te van a pagar seguramente de acá a 2 o 3 años, pero con los correspondientes intereses, que es la carga que tendría la empresa. Pero si por ejemplo tengo una empresa que está a punto de liquidarse, ya ha perdido todas sus concesiones mineras, por ejemplo, y está al borde de la quiebra, y yo veo que le deben 1.000 soles a ese trabajador, yo sí ordenaría una medida cautelar de retención, porque efectivamente ahí tú vas a ver un hecho también digamos de peligro en el demora. Entonces, en ambos casos, pese a que existe en los dos casos la misma situación, habría que analizar efectivamente si se corresponde o no el otorgamiento de la medida cautelar sobre la base de los hechos que estaban aconteciendo en ese momento, ¿no? Y efectivamente habría que analizarlo. Entonces, por eso digo, siempre existe mucha subjetividad en el tema de la medida cautelar. Y los jueces han entendido que el artículo 99, muchos de ellos, debería aplicarse no solamente tener la verosimilitud del derecho acreditado con la sentencia, sino también analizar otros términos, por ejemplo, el peligro en la demora. Entonces, si ven que tengo una sentencia favorable y que no hay peligro en la demora, no otorgan la medida cautelar. Pero otros creen que efectivamente con esa situación se ven obligados a tener una medida cautelar, cuando en realidad no lo es así, ¿no? Eso sería todo, gracias. Hay un punto que también me gustaría tocarles, que es la diferencia. A ver, tienen que preguntarse una cosa ustedes. ¿Es importante la medida cautelar en el proceso laboral? ¿Es tan importante o no? Y esto viene referido básicamente al tema de créditos laborales. Hay que analizar que el crédito laboral en el Perú está sumamente protegido, porque tiene primer orden de preferencia sobre pagos, y porque tiene carácter persecutorio el crédito laboral. Es decir, la Constitución establece el carácter prioritario del pago, ¿ya? Es decir, el primer orden de preferencia, y también existe el carácter persecutorio del crédito laboral. Entonces, si yo tengo esas dos vertientes, de que en caso la empresa quiebre, mis créditos laborales son los primeros que se pagan, y en caso la empresa venda los muebles o los inmuebles de su propiedad y yo tenga la facultad de perseguirlos pese a que lo compró un tercero de buena fe, ¿es necesaria una medida cautelar para determinar los créditos o ya están suficientemente cautelados con este carácter prioritario y el carácter persecutorio del crédito laboral? Es una excelente pregunta que deberían hacerle a Germán y creo que él también tiene un razonamiento al respecto. Respecto al otro extremo del laboral, que es digamos el otro extremo importante, que es la reposición y esta norma, digamos, de la nueva ley procesal del trabajo que establece la ejecución anticipada, creo que con eso está suficientemente acreditada o suficientemente respaldada una medida cautelar posible de dar. Y como digo, en ese entendido hay que evaluar efectivamente si es que los créditos laborales ya están sumamente protegidos con estos caracteres prioritario y persecutorio, o necesariamente también habría que tener una medida cautelar respecto a eso. Y el otro aspecto de la nulidad del despido, que es el otro gran tema, es si ya están protegidos debidamente con la nueva ley procesal del trabajo. Yo creo que sí. Ahora, medidas cautelares siempre van a existir, sí. Y medidas cautelares siempre van a tener este carácter, digamos, de subjetividad, no de otorgarlas. Porque un juez te puede decir tranquilamente, bueno, así desaparezca la empresa, pues tienes el carácter prioritario el pago, es decir, se liquida, ¿no? Van a vender todos los terrenos y el primero que le va a pagar es al trabajador. Entonces, ¿para qué le doy una cautelar ahorita? En el fondo finalmente siempre está cautelado el crédito laboral. Ese es un tema también que deben analizar respecto cuando se dice medidas cautelares, no solamente tocar el tema de la medida cautelar, sino también el macro en procesos laborales, que es también importante, ¿no? Ok, eso sería todo.